Ella estaba en la sala esperándome y ella estaba llorando. Y cuando veo lo que tenía en las manos era lo que yo había escrito. Cómo quería yo matarla, cómo quería matarme, cómo quería matar a mis compañeros, porque el desentonante o lo que desencadenó que yo tuviera odio hacia mis compañeros de colegio y escuela fue el bullying. Yo lo único que quería era dejar de vivir. ¿Qué hice? Le agarré una cuchilla y me corté las venas. Bienvenidos sean todos a este nuevo podcast de su programa Eterno 316. El día de hoy vamos a estar tocando el tema Cuando la depresión no te deja vivir. Les habla el pastor Jonathan Alcócer Miranda y los pastores Urias García y Jonathan Solano. Y esto es Eterno 316. Y el día de hoy queremos hablar acerca de la depresión. Porque sabemos que la depresión es algo que afecta tanto a niños como a adultos, jóvenes, y no importa si usted es hombre o mujer, todos nosotros podemos llegar a sufrir depresión. Y nosotros como pastores también queremos enfocarnos en algo. Queremos enfocarnos en el hecho de que también dentro de la comunidad cristiana se sufre depresión. Por eso queremos hablar acerca de esto. Y vamos a dividir la depresión en dos grandes grupos. Uno sería la depresión exógena y la depresión endógena. Cuando hablamos de depresión exógena, estamos hablando de esa depresión que viene causada por factores externos, ya sea violencia intrafamiliar, ya sea violación, problemas económicos, todo lo que sea externo. Y cuando hablamos de problemas endógenos, estamos hablando ya más estrictamente de lo que son problemas genéticos, hormonales o problemas biológicos. Entonces, teniendo como base esto, podemos empezar a hablar acerca de la depresión. Pero como cristianos también tenemos que recordar algo. Nosotros tenemos que ser conscientes y coherentes en lo que nosotros decimos y lo que nosotros hablamos. Y es que muchas veces se comete el error dentro de la comunidad cristiana de espiritualizarlo todo o demonizarlo todo. Perdón. De espiritualizar. Sí, muchas veces se comete el grave error de que se espiritualiza o se demoniza o se sataniza, se sataniza todo. Exacto. De tal manera que incluso si ustedes buscan predicaciones de personas muy reconocidas hablando acerca de la depresión, muchos de ellos dicen o mencionarán de que es un demonio. Si usted está deprimido, es que se le metió un espíritu de depresión o es que aquí y allá, y se enfocan principalmente en el área espiritual o demoníaca. Sin embargo, si nosotros comenzamos a decir esas cuestiones, nos estaríamos metiendo en un terreno peligroso, por el hecho de que entonces tendríamos que asegurar de que personas como el apóstol Pablo, que tuvieron momentos depresivos, y personas como Jeremías o personas como Job, entonces tuvieron posesión demoníaca. Eso no podemos espiritualizarlo todo, ¿verdad? Porque, como decía usted, nos metemos en situaciones de decir algo que no queremos decir, ¿verdad? Y por eso es que hay que tener ese gran cuidado. Entonces, queremos decirle a todos que la depresión no la podemos espiritualizar ni satanizar. Bueno, ahora que ya entendemos esta división de estos dos grupos, como base fundamental, vamos a empezar de esa manera. Vamos a hablar de la depresión exógena. Estos son la que provoca o es provocada por los factores externos. En la vida experimentamos muchas situaciones que pueden hacer que nosotros caigamos en una depresión. Y podemos empezar hablando, por ejemplo, de nuestra infancia o nuestra niñez. La etapa de nuestra niñez es una etapa que es vulnerable. Y si nosotros nos ponemos a analizar, hay muchos niños y niñas en estos momentos que pueden estar siendo víctimas, ya sea de violación, ya sea de violencia familiar, ya sea de que pueden estar sufriendo de bullying, pueden estar sufriendo racismo, pueden estar sufriendo discriminación, ya sea en el aspecto físico o por un aspecto físico o por un aspecto social, y simplemente por ser el blanco, por ser un blanco fácil. O sea, los niños
pueden ser blanco de niños más grandes también. Y tenemos que ver, amados, que nosotros somos vulnerables en lo que es la niñez. Ahora, hablamos de la niñez, o en este momento yo estoy mencionando los niños como que si fuéramos nosotros que en esa etapa fuimos vulnerables. Pero ¿cuántos niños hay hoy? ¿Y cuántos niños están también dentro de una iglesia? ¿Cuántos niños están en una escuela? ¿Cuántos niños están en alguna actividad deportiva que sufren de estas situaciones? ¿Cuántos niños hay en el núcleo familiar? ¿Cuántos hijos que están sufriendo ya sea una violación por sus padres, ya sea por algún ser querido o por una persona de confianza, o ya sea en el aspecto deportivo que sufren burlas porque no anotó el gol, porque, qué sé yo, tantas cosas donde se vuelven vulnerables? Hoy los niños son vulnerables. ¿Qué es lo que más común estamos viendo en estos tiempos? El bullying. El bullying, correcto. ¿Cómo se burlan los niños de otros niños? Y no solo niños. Bueno, ahorita estamos tocando el tema de la niñez, pero no solo niños. Algunos ejemplos. De ahí, la obesidad, es el color de piel, inclusive por sus ropas o zapatos. Su vestimenta. Exactamente. Por muchas cosas que son para los niños algo normal. Otro personaje es la mujer. Las mujeres, según la Organización Mundial de la Salud, entre los primeros lugares está la mujer como los que sufren más de depresión. Entonces, ¿por qué la mujer? Pues la mujer es ofendida por su marido o por su compañero, es maltratada, también sufren de violación, también sufren por su cuerpo, por la forma de su cuerpo, si es obesa, si no es obesa, si es demasiado delgada. También vemos cómo las mujeres se aíslan cuando sufren todas estas cosas, porque una mujer no solamente es aislada o busca estar retirada de la sociedad porque su marido la golpea físicamente, sino también porque es maltratada verbalmente. Y como pastores y como iglesia, ¿cuántas personas o cuántas mujeres dentro de las iglesias siempre están aisladas? ¿Y nos estamos dando cuenta de eso? Correcto, y ese es el cuidado que debemos de tener, porque muchas personas, y todos sabemos, saben disimular muy bien. Saben disimular muy bien las cosas. Entonces es como dice el pastor Solano, estamos poniendo la suficiente atención, tal vez no solamente como pastores o como padres, sino como personas, como sociedad, a las personas más allegadas para poder entender si están viviendo un factor externo sobre esta enfermedad. Entonces hay que tener pilas. Pero también hay otras causas. ¿Cuáles serían? ¿Quién no ha tenido problemas económicos? Creo que la mayoría de las personas pasamos por ahí, ¿verdad? Es un factor detonante para que puedan caer en eso. Exacto. Los problemas económicos. ¿Y qué? Son muy comunes. Son muy comunes. Y muy difícil. Es muy fácil entrar a eso, a un problema económico. Pero qué difícil es salir, ¿verdad? Exactamente. Qué difícil es salir. También tenemos otro que obviamente también es parte de la vida, que es la falta de afecto en la familia. Tal vez alguien no está recibiendo de la familia o de la propia familia el cariño adecuado, sino que más bien están recibiendo un rechazo. Obviamente, ¿cómo nos vamos a sentir nosotros o cómo se va a sentir una persona cuando las personas que deberían apoyarlo lo están discriminando? Urias, ¿cómo se sentiría? O, por ejemplo, ¿cómo te sentirías? Y la pregunta es para usted. ¿Cómo te sentirías que tu esposa te rechace? Y que no sea una situación de un día porque está enojada o porque le duele la cabeza o porque qué sé yo, que sea una situación de todo el tiempo, que te esté rechazando día a día. ¿Cómo te llegas a sentir? Obviamente uno se sentiría mal porque se supone que es la persona que debe apoyarlo. Se supone que es la persona que debe apreciarlo. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Y cuando uno, para contestar su pregunta, pastor, cuando uno ve de que la persona que debería estar en primer lugar no está, entonces obviamente
comienza uno a preguntarse tantas cosas y de pensar tantas cosas comienza uno a afectarse. ¿Cómo trabaja la mente? ¿Cómo trabaja la mente? ¿Verdad? ¿Cómo trabaja la mente? ¿Cómo trabaja la mente? ¿Y cuántas personas, como mi parte pastoral, llegan a una congregación y en lugar de recibir afecto, recibir amor, que los reciban bien, más bien son rechazados? Porque mucha gente tiene o pensamos que llegamos a la iglesia y que nos van a aceptar tal y como somos, ¿verdad? Y muchas veces llegamos a congregaciones donde no es así, no nos reciben de esa forma, ¿verdad? Nos reciben, más bien sentimos como, ¿y este quién es? ¿Verdad? Lo digo en experiencia personal, una de las veces que llegué a la iglesia fue como que me miraron de arriba abajo, ¿verdad? ¿Y este quién es? ¿Y qué quiere ir a hacer este? Cuidado, se nos desarma la iglesia. pero, Sí, pero no recibimos ese amor. Entonces, ¿cuántas personas que buscan amor, que buscan afecto, van a buscarlo en lo que usted decía, en una persona específica o en un grupo específico? Hablemos amigos, hablemos iglesia, hablemos compañeros de trabajo, que queremos buscar ese afecto, ese compartir, y más bien los compañeros de trabajo nos hacen a un lado, más bien la familia nos hace a un lado, más bien la familia de la fe nos hace a un lado, nos desprecia, y caemos en la situación de ponernos más tristes. Oiga, y es increíble, correcto, es increíble la peligrosidad de la falta de afecto. Y veamos cómo otro factor externo es algo súper común en la vida. O sea, algo como la muerte de un ser amado. ¿Cómo afecta eso? Es increíble pensar cómo cosas, y esto a mí me llega, o sea, cómo cosas tan comunes pueden desencadenar una depresión en una persona. Y no vamos a poner edades ni nivel social y económico, porque esto afecta, la depresión afecta a todo el mundo. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos estar atentos a cada una de estas cosas? Y es que hay que prestar atención. Usted acaba de decir algo, que esto afecta a todo mundo. Todo mundo. Esto afecta a cristianos y no cristianos. Esto afecta a gente preparada y gente no preparada. Gente de altos recursos y de bajos recursos. Esto afecta a todo mundo. Y por eso tenemos y queremos compartir con ustedes este tiempo para que ustedes puedan observar situaciones o puntos o referencias, para que podamos observar en nuestras familias, en nuestras congregaciones, en nuestro trabajo, en el colegio, amigos, en los grupos que usted quiera, para que ustedes puedan observar y poder ayudar a estas personas. Todo esto son factores externos, son situaciones que pasan día a día. Sin embargo, ahora veamos que existe también la depresión endógena. La depresión endógena es principalmente la causada por problemas, ya sea genéticos, biológicos, hormonales, cerebrales, etc. Y esto muchas veces no se llega a comprender, porque obviamente nosotros en nuestra vida diaria nosotros no somos expertos. Dentro de las familias no hay un psicólogo. Exacto. Dentro de las familias no hay un profesional en psiquiatría. Entonces, muchas veces al desconocer este tipo de enfermedades, que puede ser ya sea por causas genéticas, cerebrales, el problema está en que muchas veces vemos a esas personas que dicen, bueno, yo tengo una depresión, pero no encuentro una causa, no tengo una causa. Y bien, cuando hablamos de depresión endógena, estamos hablando de este tipo de depresión que se asocia con cambios biológicos en el cerebro. Y esto afecta principalmente a los neurotransmisores y en especial a la serotonina. Y se sabe que la serotonina es el regulador del estado de ánimo. La serotonina es la que nos ayuda también en el comportamiento social. Es la que nos ayuda a nosotros en el apetito. La serotonina es la que nos ayuda a tener sueño o en el sueño, a la memoria, al deseo, incluso hasta en la función sexual. Cuando una persona tiene bajos niveles de serotonina,
es cuando cae en depresión. Y es una depresión que la persona puede decir, bueno, yo no estoy sufriendo violencia, yo no estoy sufriendo agresiones, socialmente estoy bien, pero Estamos bien. no sé por qué paso con una tristeza tan profunda. Y es ahí que la depresión endógena, siendo algo completamente aislado a lo que es social A lo externo. y a lo que es familiar, es ahí donde el tratamiento de la depresión endógena ya tiene que ver estrictamente con medicamentos. Por eso es que muchas veces no se llega a comprender tal vez la dificultad que pasan algunas personas que dicen, yo estoy pasando por esta depresión, pero yo no sé por qué. Estoy pasando por esta tristeza y yo no sé por qué. Y es que tal vez genéticamente tiene un problema. Estamos teniendo cambios. Tal vez genéticamente tiene algún problema que tiene que ser, solucionado o tiene que ser abordado por un profesional. Y lo hago como consulta. Como es un factor interno, para las demás personas va a ser mucho más difícil poder ver. Entonces lo hago como pregunta. También para la persona que está sufriendo la depresión endógena, también se le va a dificultar darse cuenta que está sufriendo una depresión. Y es que ese es el gran problema, que son depresiones que tienen que ver principalmente con neurotransmisores, ya sea también problemas hormonales. Veamos, por ejemplo, en el caso de la depresión postparto, que la mujer simplemente tiene una depresión o cae en una depresión profunda, y en algunos casos vemos casos súper extremos de depresión postparto, pero es un cambio hormonal y que tiene que ser tratado por un profesional. Pero en muchas ocasiones incluso hasta algo tan conocido como la depresión postparto llega a ser menospreciado. Exacto. ¿Cómo es posible de que una mujer se sienta deprimida, se acaba de tener a sus bebés? No se llega a tener la comprensión en el momento. Y ese es el gran problema. Entonces, hemos hablado acerca de la depresión exógena y hemos hablado acerca de la depresión endógena. Pero tenemos que ahora centrarnos en cuáles son los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas principales de la depresión? Los síntomas principales de la depresión. Número 1, un estado irritable. ¿Has visto esas personas que se irritan por todo? Un Por estado supuesto. de ánimo irritable. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo más común, pastor? Hay que ser sincero. ¿Qué es lo más común cuando vemos una persona irritable? O sea, que por todo se molesta, por todo se incomoda. Y Está a la defensiva. también hay que diferenciar entre las personas que están sufriendo cuadros depresivos y las personas que son irritables porque son majaderos. Exacto. Si usted es majadero, usted no está en ese grupo de depresión, pero muchas sino que usted veces- es majadero. Muchas veces, o sea, una persona majadera o una persona irritable ya por lo que usted decía, la hemos conocido siempre así. Así ha sido siempre. E incluso, ¿cuántas veces ustedes han escuchado a personas que dicen, bueno, de pronto Urias se enojó y alguien le dice, Urias, pero eso no es de cristianos. Los cristianos no se enojan. Los Exacto. cristianos no se irritan. Exacto. Entonces, para poder conocer de una persona irritable, o sea, que está pasando un síntoma de depresión y que su estado es irritable a una persona que siempre ha sido así, ¿verdad? Una de las cosas es su cambio. O sea, tenemos que ver que esta persona no era irritable constantemente, era una persona con una vida normal, cotidiana, pero empezó a irritarse. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros? Criticar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos topamos con una persona irritable? O sea, una persona que siempre está a la defensiva. Todo le enoja, como usted decía. ¿Qué hacemos? Se tomó una pastillita de amargazón 500, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos cuando nos topamos una persona así? Generalmente lo que hacemos es criticarla. Exactamente. Generalmente lo que hacemos es decir, hey, solo amargado pasa, solo no disfruta. Entonces lo que hacemos es criticarlo y no podemos pensar y no podemos analizar de que hace un año no era así. Exacto. Y no analizamos de que hace un año para acá sufrió ese cambio y podemos pensar de que está sufriendo un síntoma de depresión. Lo que pensamos es que está haciendo un ayuno con 15 gotas de limón diariamente, ¿verdad?
y por eso está irritable. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener cuidado. El estado de ánimo es bajo en la mayoría de las veces, o sea, siempre se mantiene pesimista en todo, ¿verdad? El estado de ánimo es otro, pero veamos cómo la depresión entra a adueñarse por todos lados de las personas, porque por un lado tenemos el estado de ánimo irritable, que es aquella persona que se enoja, que grita, etcétera, pero está el lado contrario, que es aquella persona que está bajo un estado de ánimo bajo. Entonces es totalmente lo contrario. Entonces, ¿cómo hay ahora imagínese usted conocer una persona que siempre es activa, que siempre intensa, inclusive puede ser una persona que vive irritada, que siempre se enoja por todo, que grita por todo, y un pronto a otro ver un estado o un cambio por completo de una persona siempre triste, encerrada, no quiere conversar con nadie, ya no grita, ya no se enoja, siempre anda ahí, desaparece socialmente. Entonces, esos son síntomas en los cuales nosotros debemos de estar prestando atención. Otra de las cosas es que tenemos problemas al dormir. Cuando entramos en una depresión, tenemos problemas para dormir. Se nos viene un desorden de sueño. Un desorden de sueño, ya sea nos cuesta dormir o queremos dormir de más. Entonces, tenemos que ver estos síntomas y, ok, ahora yo conozco estos síntomas ahora y tengo que poner atención. Recordemos que una depresión ya lleva semanas, ¿verdad? Porque al coser usted puede perder el sueño durante 2 noches, ¿verdad? Puede tener insomnio, ¿verdad? Pero no significa que usted está en una depresión. Y es que para catalogar para hacer esta diferencia entre una tristeza, una melancolía y una depresión, tiene que pasar por lo menos más de 2 semanas o pasar meses o pasar años. Exacto. Porque puede ser de que una persona, no sé, de pronto se entristece porque perdió la liga, perdió Saprissa o perdió su equipo favorito. Ni me recuerde eso. No me hable de eso. Y el problema está en que está bien, se siente, no sé, desanimado, bajoneado, como decimos aquí en Costa Rica. Y podemos ver a personas que tal vez por un periodo muy corto de tiempo, pues se sienten así. Sin embargo, cuando la tristeza es constante, diaria, es 24 horas al día y sobrepasa las 2 semanas, ya vemos a una persona que ya lleva un mes con esa depresión, ya vemos a esa persona que ya lleva varios meses o años con eso, es ahí donde nosotros ya podemos decir es una depresión, no es una tristeza común. Por eso tenemos que prestar cuidado a los síntomas y qué bueno de que estamos aprendiendo estas cosas, porque así podemos prestar atención a las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros hijos, mi esposa, la iglesia, los hermanos de la iglesia, los compañeros de trabajo, qué sé yo, los estudiantes, sus compañeros en el colegio, en la universidad, ¿por qué no los niños en la escuela? ¿Verdad? Que puedan aprender. Pastor, perdón por interrumpir. Pregunto, ¿por qué si son signos, por decirlo así, fáciles de interpretar, fáciles de ver, por qué muchas veces no los vemos? Porque no los conocemos. Porque no los conocemos. O muchas veces se asocia con vagancias. O se pueden interpretar con otras cosas. Se puede interpretar con otras cosas. Por ejemplo, una persona que tenga un exceso de sueño, o sea, que quiera dormir demasiado. Por ejemplo, lo común sería decirle perezoso. Perezoso, perezoso. O vago, o haragán. Busque qué hacer. Por ejemplo, en mis años de adolescencia, juventud, yo iba al colegio y cuando no tenía clases quería despertarme a las 10, 11 de la mañana. ¿Y qué decía mamá y papá? Levántese, haragán, ¿qué tiene que estar usted acostado? ¿Por qué duerme tanto? ¿Por qué esto? Yo lo que quería era dormir. Tal vez en ese momento sí era un asunto de vagancia, ¿verdad? Porque no quería levantarme a hacer nada. No estoy diciendo que estaba en una depresión, pero una persona que duerme demasiado puede ser confundido con eso, por vagancia, porque es un haragán, porque es un inútil. Y lo critican otra vez. No quiere hacer nada. Y muchas veces es su propia familia que lo está criticando, pero no están entendiendo porque no conocen los síntomas
no conoce la situación, no han prestado atención a su familiar que ha tenido un cambio total en su vida diaria. Y aquí podemos ver de que la persona que está teniendo signos o síntomas de depresión generalmente siempre va a ser criticada. Sí, ahora, por ejemplo, vea este síntoma en la depresión. Algo común y corriente, se puede decir. La falta de apetito o las ganas de comer demasiado. Eso es un síntoma de alguien que entra en una depresión fuerte. O come demasiado o se le quita el apetito. Por ejemplo, bueno, me imagino que la mayoría de personas ven mucho películas. Y películas de amor y en las películas de amor o inclusive programas en la televisión normales, series y cosas así. Cuando una pareja corta, o sea, terminan su relación, ¿qué hace la mujer? Y siempre presentan a la mujer en esa situación. Cuando su relación es terminada, la mujer inmediatamente va al refrigerador, ¿verdad? Y saca el helado, saca los chocolates, saca las galletas, o invita a sus amigas a comer. Hoy es noche de melancolía, hoy es noche para comer porque mi novio me cortó y todo esto. Vea cómo en los mismos programas algo común y corriente. Lo que están diciéndonos a nosotros es que aquella joven tuvo una tristeza porque se terminó su relación. Y la forma de ella de alimentar su tristeza es comiendo. Y comiendo cosas que la van a engordar. Y en otros casos dejan de comer. Bueno, en mi caso, cuando yo he estado deprimido, cuando yo me he deprimido, principalmente hace muchísimos años, yo sufría de una depresión. Creo que tenía una depresión crónica. Y una de las cosas en las que yo me podría enfocar es que yo perdí el apetito. Las ganas de comer pues, son muy común, pero hay otras personas que comen en exceso. Uh-huh. Y eso es algo que tenemos que diferenciar o ir viendo estas características de personas que comen mucho por un cuadro depresivo o personas que definitivamente dejaron de comer. Y también a la hora de ver esto, también entender que existen otros problemas como por ejemplo la bulimia, también como la anorexia y toda esta cantidad de problemas que encontramos en el mundo, todo esto va a descargándose en depresiones. Exacto. Entonces, son cosas que nosotros debemos de tener cuidado, porque pueden ser cosas comunes, pero vuelvo a repetir, es un cambio drástico en una persona que no era común. No era común en él hacer esas cosas. Entonces, es ahí donde nosotros nos podemos dar cuenta. Porque, ¿cuántas veces nos han dicho comelones, galgos? ¿Ah? ¿Qué otra palabra nos dicen a los que comemos mucho? ¿Ah? Bueno, a mí nunca me han dicho galgo. Golosos. ¿Ah? ¿Qué más? Hay un montón de sinónimos ahí. Entonces, pero son cosas comunes, ¿verdad? Para los que comen. Pero cuando una persona frecuentemente no come tanto, es donde aquí pasa algo. Aquí hay un cambio. ¿Y qué hemos venido diciendo cuando una persona tiene síntomas de depresión? Es criticado. Aquí, cuando una persona deja de comer cuando antes lo hacía generalmente, ¿qué puede decir la gente? Lo primero que hacen es criticar la situación. ¿Tiene bulimia o tiene...? De una vez los mandan a una enfermedad, ¿verdad? Exacto. De una vez los mandan a otras cosas que no son, ¿verdad? Y nunca prestan atención que puede ser. O tiene anorexia o etcétera, ¿verdad? Cuando en realidad no lo es. Que lo que puede ser más bien es una depresión, el cual se puede tratar, ¿verdad? Y puede salir de ahí. Otra situación que podemos detectar nosotros es el cansancio y la falta de energía en muchas personas. Cambia totalmente
su energía, siempre están cansados, donde antes no eran así. Y ese es el asunto. Por ejemplo, Alcócer, usted nos ha comentado y hemos escuchado su testimonio de la forma en que usted entró a una depresión profunda. ¿Cuánto este síntoma de cansancio y falta de energía te llegó a afectar en tu depresión? Sí, es que el problema es que la depresión a uno le afecta de una manera demasiado fuerte. De tal manera, de tal forma de que en muchas ocasiones uno llega a perder incluso hasta las ganas de caminar, las ganas de ponerse de pie, las ganas de levantarse, las ganas de comer. O sea, es un bajonazo completo. Ujú. Es un bajonazo completo donde nosotros tal vez en el fondo quisiéramos, no sé, levantar cabeza, pero no podemos, porque hay una pesadez tan grande en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos dejan. A muchos ni siquiera les deja, como les digo, ni siquiera les deja levantarse de la cama, como lo acabamos de ver, Increíble. cuando son personas que ya tienen un trastorno de sueño que ni siquiera quieren levantarse de la cama, donde la tristeza los ha invadido tanto que no encuentran una razón de vivir. Esto, por ejemplo, últimamente uno comienza a ver en las redes sociales. Hace poco estaba viendo en las redes sociales una persona muy reconocida aquí en Costa Rica, una presentadora de televisión que hace un tiempo se le murió el esposo, y se ha estado sacando muchas noticias de ella en las redes sociales. Y la noticia principal que se ha sacado en las redes sociales es que ella ya no encuentra una razón de vivir, y ella lo ha expuesto. Y lo increíble es que muchas veces yo me pongo a revisar los comentarios de las personas, y las personas que comienzan a leer esos artículos de que fulanito de tal cayó en depresión porque se le murió el esposo y que ya no encuentran una razón de vivir, muchas veces las críticas comienzan a llover y comienzan ataques tan brutales, que en vez de ayudar, lo que hacen es hundir a las personas. Hundir a la persona. Y es ahí donde una persona empieza, aparte que ya está depresiva y empiezan estas críticas a llover, empieza a tener sentimientos de inutilidad. O sea, que es una persona completamente inútil, es una persona que se llena de odio a sí mismo, hacia él mismo, y se culpa de todo. Una de las cosas con las que yo podría decir que yo me identifico por el hecho de que yo lo viví, y para los que no saben, yo lo viví desde mi infancia hasta mi adolescencia. Yo viví una depresión extrema, una depresión completamente extrema, y yo pude experimentar lo que era la misantropía. Cuando yo miraba a personas que iban a la calle y los miraba tan felices, a mí me repugnaba eso, ver personas felices. Se A mí me, irritaba. a mí me repugnaba ver personas que tal vez estaban no sé, con un nivel de felicidad que uno diría, bueno, yo en mi caso yo pensaba, ojalá que se mueran, ojalá que los atropelle un carro, porque para que les borre esa Wow, qué sonrisita que tremendo, tienen. qué pensamientos. Y usted los pensaba con todo el corazón. No, y no solamente los pensaba, yo también lo externaba. Lo externaba porque en alguna ocasión yo he contado que a mí me pasó cuando yo estaba creo que era en noveno grado del colegio nocturno, y un momento en una clase de inglés, la profesora nos dejó una tarea, y la tarea era escribir en inglés y en español lo que nosotros sentíamos, o era un tema libre. Lo que yo hice fue expresar, y prácticamente fue desahogarme a través de eso. Ese día yo escribí en inglés y en español, escribí mis deseos suicidas, mis deseos que tenía de entrar un día al colegio y matarlos a todos, mi deseo de matar a mi mamá, mi deseo de matar a mis hermanos, mi deseo de matarlos a todos. Incluso yo recuerdo que yo tenía pesadillas tan fuertes, donde en algunas ocasiones yo llegué a pensar y a imaginarme a cadáveres dentro del colegio. Y esa carta, bueno, esa tarea, yo se la entregué a la profesora. Y bueno, la profesora la leyó, y cuando me di cuenta llegó a manos del director, porque
Claro, se asustó. Qué impresionante, ¿verdad? Esa tarea estaba demasiado fuerte. Lo que yo escribí ahí prácticamente No, mandé. la tarea no estaba fuerte, lo que usted escribió estaba fuerte. Sí, también. Y el problema está en que de pronto, creo que fue al día siguiente, llegué a la casa, del colegio a la casa. Al día siguiente me encuentro a mi mamá en la sala. Mi mamá estaba con la carta, con lo que yo había escrito. Y mi mamá, recuerdo que ella estaba llorando. Ella estaba en la sala esperándome y ella estaba llorando. Y cuando veo lo que tenía en las manos, lo que tenía en las manos era lo que yo había escrito. Cómo quería yo matarla, cómo quería matarme, cómo quería matar a mis compañeros, porque el desentonante o lo que desencadenó que yo tuviera odio hacia mis compañeros de colegio y escuela fue el bullying. El bullying que yo sufrí cuando era niño y que también se me arrastró o lo arrastré en la adolescencia, ya estando en el colegio. ¿Por qué? Por mi forma de ser, por mi personalidad, por ser un niño retraído. Y eso provocó bullying. Cuando yo llegué allá a la adolescencia, fue ahí donde yo dije, yo quiero tomar fuerzas para matar a esta gente. Increíble. Y una de las cosas también que ahora podemos analizar es esa carta que yo escribí o esa tarea que yo escribí donde expresé todo eso, mis deseos suicidas y mi deseo de matarlos a todos los compañeros, tanto así que incluso la profesora, si algún día me está viendo profesora, perdón por esa carta. No recuerdo realmente quién era la profesora que nos daba que nos daba de inglés en ese tiempo. Lo que sí recuerdo es que a la profesora la cambiaron. Yeah. Y la profesora pidió traslado para otra aula. Creo que para dar clases en otra aula, porque no le gustó. Creo que le dolió Es bastante. que Pero fue ahí algo impresionante lo que leyó. pero el asunto está en el hecho de que yo les estaba dando señales. Yo les estaba dando señales de alerta. Qué Y fuerte. sí, y en cierto modo, yo les estaba dando señales porque yo en el fondo quería que me ayudaran, pero yo no quería que me ayudaran. Y es ahí donde entonces uno entra en una gran encrucijada. Sí, en el fondo estoy dando señales porque yo quiero que me ayuden, Ujú. pero no se me acerque, yo no quiero su ayuda. Es una lucha interna demasiado fuerte. De alguna forma, aunque no querías que se te acercaran, estabas pidiendo ayuda. Estabas gritando ayuda. Sí, Pastor Jonathan Alcócer, quisiera hacerte una pregunta. ¿Usted tuvo pensamientos en ese momento de crisis, pensamientos de asesinar a su profesora, a los compañeros, etcétera? Pero ¿cuál fue su mayor Hasta yo hubiese cambiado de aula. Sí, sí. ¿Cuál fue su mayor sentimiento? ¿Un pensamiento suicida o un pensamiento de asesinar? Es que prácticamente los tenía o los llevaba de la mano. Ambos. Porque el pensamiento homicida o los deseos que yo tenía tan profundos de matar a mis compañeros eran tan grandes que yo soñaba. Yo lo soñaba. Yo puedo decir o describir muchos sueños que yo tuve donde yo miraba a mis compañeros descuartizados. E incluso, a la par del colegio donde yo estaba, a la par había un cementerio. Y yo tenía sueños muy recurrentes con el cementerio. Tanto así de que en alguna ocasión yo recuerdo que soñé que un tipo de espectro de color amarillo verdoso estaba en los pasillos del colegio. Y yo miré a varios de mis compañeros con la mitad del cuerpo desmembrados. Y yo los miré, no sé, los miré con una satisfacción. Digamos, yo mismo sentí una satisfacción tan grande de ver a los que tanto me hicieron daño. Yo los miré con tanta satisfacción verlos ahí descuartizados. Y eran sueños muy recurrentes. Pero al mismo tiempo, cuando yo despertaba, es ahí donde yo caía en un cuadro depresivo tan grande que lo único que yo pensaba es, soy un inútil. Yo no valgo nada. Incluso yo en muchas ocasiones llegué a pensar que el excremento de un perro tenía más valor que mi vida. Y por las noches yo lo que hacía era agarrar un cuchillo y empezar a cortarme. Qué fuerte, qué fuerte. Me empezaba a cortar las piernas y yo recuerdo que en muchas ocasiones mi mamá,
Mi mamá tal vez estaba Tenías durmiendo. odio a sí mismo. Sí, tenía un odio. Y es que el problema estaba también en que yo era una persona muy callada y muy retraída. Y es que también hay que diferenciar en esto. Personas que tal vez son muy espontáneas, lo exteriorizan todo y en cierto modo son muy diferentes a las personas que son retraídas. En mi caso, yo era una persona sumamente retraída, hasta tal punto en que si ustedes le preguntan a mi familia le pueden decir de que cuando yo era un adolescente yo tenía problemas del habla. Tanto así de que se me dificultaba hablar, porque yo no tenía el ejercicio vocal. O sea, obviamente sí sabía hablar, pero cuando hablaba yo me enredaba muchísimo. Era muy difícil para mí hablar o hablaba demasiado rápido. ¿Por qué? Porque yo prácticamente no hablaba con nadie. Yo no hablaba con mi familia. Era muy retirado. Yo era completamente ensimismado. Y entonces, yo lo que hacía por las noches, y esto mi mamá ya lo sabe y mi familia ya lo sabe, por las noches, mientras ellos estaban durmiendo, yo me iba para la cocina y agarraba un cuchillo y comenzaba a cortarme las piernas. Y cuando ya el dolor era demasiado grande de las cortaduras en las piernas, lo que hacía era agarrar hielo y ponérmela en las piernas para que se me durmieran y seguir cortando. Pero era mi forma de descargarme. Qué Digamos, impresionante. era mi forma de descargar el odio que yo tenía. O en algunas ocasiones, mi mamá me vio muchas veces que yo me iba detrás de la casa y comenzaba a golpear esos árboles de bananos. Comenzaba a golpearlos y golpearlos y golpearlos y golpearlos fuertísimo, pero con un odio demasiado fuerte. O comenzaba a golpear las paredes cuando la parte más fea de las paredes, golpearlas y golpearlas hasta que me dañaran los nudillos. O en otras ocasiones también lo que hacía era golpear latas de pintura, golpearlas y golpearlas y golpearlas, pero golpearlas con un odio. El dolor físico no era importante para vos en ese momento. Es que más bien uno siente un placer. En cierto modo uno siente placer del dolor, del mismo dolor. Y en mi caso, yo era la forma en cómo me descargaba porque yo quería matar. Digamos, en realidad yo tenía un deseo profundo de matar a mi mamá, matar a mis hermanos, matar a mis compañeros, pero yo era muy cobarde. Yo era muy retraído, era muy miedoso. Entonces era algo que yo tenía ahí en la mente y al mismo tiempo yo decía, Jonathan, ¿por qué sos tan pendejo? Jonathan, ¿por qué sos tan cobarde? Era tu lucha. ¿Por qué no te atreves a agarrar un cuchillo y matar a tu mamá si ahí está? ¿Por qué no te atreves a buscar, no sé, un arma e irte al colegio y matarlos? ¿Por qué sos tan cobarde? ¿Por qué no puedes hacerlo? Y entonces yo mismo me culpabilizaba porque yo decía, es que soy un cobarde, soy un cobarde, soy un cobarde. Pienso en cómo voy a matarme y voy a matar a mi familia, pero no lo llego a hacer. Y entonces ahí mismo yo me culpabilizaba, me comenzaba a cortar, me comenzaba a golpear, llegaba la noche y la depresión era demasiado grande. O sea, tenía un trastorno demasiado fuerte y el problema es que era demasiado evidente. Fue demasiado evidente, pero para muchas personas lo que era demasiado evidente, muchas veces yo escuché personas que decían, es que eso es falta de trabajo. Es que Sí, sí. póngalo a estudiar y va a ver que estudiando ahí, la mente ahí ya deja de Se pensar distrae. tonterías. Y eso es lo que muchas veces se piensa. Una pregunta, una pregunta. El director, la maestra, su mamá, ¿alguien buscó ayuda? Bueno, supuestamente a mí me iban a llevar a ver el psicólogo del hospital, pero no sé por qué razón no fui o no quise o simplemente Y no nadie pasó más más. volvió a preguntarte algo, nadie volvió a saber qué pasaba con usted. O sea, ¿alguien te prestó atención después de eso o nadie te prestaba atención? Más bien te hicieron más a un lado. A nivel de colegio, nadie me prestó atención. No tenías amigos, No, ¿verdad? en realidad a nivel de colegio, simplemente lo que hicieron fue cambiar a la profesora de inglés, pasarla para otra aula. Ella se cambió sola. Ella se cambió sola, se corrió. Y hasta ahí. Con razón, sí, ¿verdad? Sí, Supuestamente, según recuerdo, me iban a expulsar o algo por el estilo y me iban a mandar donde el psicólogo del hospital.
pero al final no llegó a nada de eso. Y el asunto está en eso, que muchas veces incluso hasta se llega a ver como, yay, así es la persona. Urias es un depresivo y es un loco. Y se, Yay, se- se llega a es. aceptar algo, ¿verdad? Se llega a aceptar tal Se y... llega a normalizar eso. Exactamente. Sí. Entonces, vea Urias, lo que hablaba Alcócer, qué tremendo es llegar a un cuadro crónico de depresión, crónico. ¿verdad? Porque el cansancio, la falta de energía, el sentimiento de inutilidad, de odiar a todo mundo, de odiarse a sí mismo, hasta llegar a hacerse tan daño y sentir placer, Y es que, haciéndose daño. sí, ¿verdad? correcto. Y es que aquí vemos estos cuadros de sentimiento de inutilidad, de odio de sí mismo y de culpa. Y es impresionante poder escuchar al pastor Alcócer contar esta experiencia tan terrible. Pues que gracias al Señor, pues ahora él disfruta de una vida diferente. Pero es impresionante poder escucharlo testificar estas cosas de su propia boca. Exacto. Y él lo dice no porque nadie se lo ha contado, sino porque ya lo vivió, que es lo más importante. Entonces, es impresionante y qué fuerte. Sí. Otra de las cosas que podemos ver en la parte de los síntomas, o que podemos decir para detectar a alguien que tiene un cuadro depresivo, es cuando esta persona deja de hacer las actividades que hacía. O sea, ya no las practica más. Hay algo que es muy común en lo que usted menciona, pastor, que deja de hacer algo que comúnmente hacía. Sí. Y que le gustaba hacer. Y que le gustaba hacer. Por ejemplo, conozco personas, estudiantes, jóvenes, oiga, que siempre han sido excelentes en sus notas. Y no por obligación, sino porque les gusta. Pero llegó un momento donde comenzaron a bajar sus notas, se les prestó la atención indicada y se llegó a la resolución de que tenía síntomas de depresión. Entonces, además de eso, hay otras muchas cosas que siempre han hecho y que lo hacían frecuentemente y que a partir de un tiempo para acá dejaron de hacerlo. Eso es un síntoma. Eso que usted acaba de mencionar, bajan sus notas, es porque también está el síntoma de la falta de poder concentrarse. O sea, no se pueden concentrar. Una persona con buenas notas deja de tener buenas notas porque empieza a tener el síntoma, ¿verdad? La molestia de que no puede concentrarse porque está pensando en sus problemas, en su tristeza, en su dificultad, y no puede llegar a tener la misma concentración como antes. No se le llega a hacer fácil. Por eso deja también de tener la misma función o las mismas actividades que tenía. Otra cosa importante acá que tenemos que ver son los sentimientos de desesperación que tiene una persona, o los sentimientos de abandono. ¿Cuántas personas se abandonan en una cama o en un cuarto encerrados cuando están depresivos? Correcto, y era ¿No se bañan? Sí, o sea, descuidan su aspecto físico, descuidan su buena imagen, y es lo que nos contaba antes el pastor Alcócer. O sea, ese sentimiento de que ya no valen nada. Y si ya no valen nada, entonces ya de nada me sirve arreglarse. Tal vez una muchacha o una mujer o una señora que antes, oiga, vivía cada mes en el salón de belleza, siempre se arreglaba, se vestía bien, y de pronto a otro, usted llega a la casa y la encuentra totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, como ellos sienten que ya no se sienten inútiles, pues entonces, ¿para qué me voy a ver bien? Exacto. Y hay un punto donde se pierde el placer en las actividades que antes nos hacían felices. O una persona con depresión pierde el placer en las actividades que antes lo llevaban a la felicidad, ya sea cosas comunes, inclusive el sexo, ¿verdad? La parte sexual, pierde la virtud, pierde las ganas, ya no siente placer en eso, pierden el placer en esas cosas, en las cosas que los hacían felices dejan de sentir,
placer. Y aquí podemos ver qué terrible es la depresión, porque una persona que siempre fue feliz con su esposa en la parte íntima, en la parte sexual, llega un momento donde pierde ese placer, como decías, pastor, no solamente te afecta la persona, sino su esposa, su pareja, su cónyuge, su familia, ¿verdad? ¿Y cuánto puede llegar a destruir? ¿Y cuánto puede llegar a destruir a raíz de esa falta de apetito sexual? Exactamente. Entonces, son cosas que pueden afectar. Hay otros síntomas físicos, nos duele el cuerpo, que nos da fuertes palpitaciones, perdemos o tenemos presión en el pecho o hasta problemas digestivos. Son otro tipo de síntomas que pueden afectarnos. Pero quiero para terminar con esta parte acá, hablar de lo que mencionaba el pastor con su testimonio, las ganas de suicidarse, porque podemos decir, bueno, el pastor pasó un tiempo difícil, ¿verdad? Y donde él quería matar a otros, pero también quería quitarse su vida, se hacía daño. ¿Cuánto esto afecta a muchos? Por ejemplo, puede ser algo crónico, puede ser una depresión de algunas semanas, o problemas, hablemos de la niñez, hablemos de la adolescencia, problemas que venimos arrastrando. El pastor decía que él venía arrastrando una depresión desde su niñez y que llegan a afectar en un punto clave. En un instante se nos viene un problema, una circunstancia difícil, poniendo la parte económica que mencionábamos ahora, poniendo todos estos síntomas. Llega un momento en que colapsamos y queremos buscar la salida más fácil. ¿Cuál sería la salida más fácil que muchos buscan? El quitarse la vida. Y es duro, es duro. Yo me corté las venas con un problema que tuve con mi familia, con mi mamá. Y fue un momento, o sea, yo lo único que quería era dejar de vivir. Lo único que quería en ese momento era lo que pasaba por mi cabeza es que ya no quiero seguir siendo un problema en mi casa, ya no quiero seguir siendo un problema en mi familia, ya no quiero seguir siendo un problema en la sociedad. Yo estoy aquí estorbando, yo estoy aquí en una situación difícil. ¿Qué hice? Agarré una cuchilla y me corté las venas. Wow. Y no terminé de hacerlo porque mi papá o mi padrastro detectó algo diferente en mí esa noche. Después de que yo tuve una fuerte discusión con mi mamá agarró un machete y me pegó con un machete. Y yo decidí, aquí me quito la vida. De todos modos, a mi mamá le vale poco mi vida. Y aquí me quito mi vida. Impresionante, ¿verdad? Y fue el día que yo le deseé la muerte a mi mamá y le dije lo que nunca le había dicho, se lo dije ese día. Y ese día mi actitud fue distinta. A como yo me comporté ese día, yo me imagino que mi papá tuvo que ver algo diferente. Y gracias, número uno, al propósito de Dios, ¿verdad? Pero también a que ese hombre vio algo y él me siguió. Y donde yo me estaba cortando las venas, él llegó, me quitó la cuchilla y me amarró y me llevó. Y de ahí yo no me acuerdo. De ahí no me acuerdo. Qué impresionante. Pero es algo en que usted puede decir, una persona normal. Yo creía que yo era una persona normal, ¿verdad? En ese momento. Y que de un pronto a otro se nos meta el pensamiento de que ya no queremos ser un problema, ya no queremos ser un estorbo, ya no queremos estar aquí, ya no queremos estar en esta situación. ¿Por qué? Porque era una problemática que yo venía quejando o arrastrando desde hace mucho tiempo, un problema familiar, y que llegó a un punto que explotó y al final mi decisión fue quitarme la vida. Y pues el propósito de Dios estamos aquí hoy contando. Sí, qué fuerte. Pero, ¿cómo llegan esos pensamientos a las vidas de las personas que pasan por un momento depresivo fuerte?
fuerte. Correcto. Que lo pueden estar arrastrando. Puede ser que esté muy normal, pero están reprimiendo ese sentimiento y llega el momento en que explota. Sí, y usted nos menciona ahí de que usted sentía este sentimiento de tristeza, de dolor, de odio, de ganas de asesinar, pero dentro de usted decía que usted era una persona normal. Entonces, lo peligroso de esto y lo preocupante es que una persona puede estar deprimida hasta crónicamente y dentro de ella estoy diciendo, así soy yo, soy normal. Entonces, Y el problema está también en cuando comenzamos a ver todo eso que está pasando en las personas y desestimamos lo que esa persona está pasando. Exacto. Comenzamos a menospreciar, en el caso de las familias, las amistades o nuestro entorno comienzan a menospreciar eso. Como como habíamos dicho anteriormente, se cataloga como vagos, como faltos de trabajo, como aquí y allá, se comienza a desestimar eso. Entonces, eso es un gran problema cuando se comienza a desestimar lo que una persona está sufriendo y que es una enfermedad. No es cualquier cosa, es una enfermedad. correcto, entonces hay que poner atención a esto. No desestimar, no pasar por alto a las personas que están sufriendo depresión, porque muchas veces las personas lo que hacen es burlarse, menospreciar a las personas que están pasando esta depresión y en vez de ayudarlas, más bien las empujamos a que tomen una mala decisión. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que en lugar de burlarnos, en lugar de desestimar esta situación, que prestemos atención y que empecemos a apoyar a las personas que están pasando por ahí. Es necesario que en cualquier reunión o grupo de personas, llamemos iglesia, congregación, hay personas que están pasando por depresión y no lo hemos detectado. Y estamos dando puntos para detectarlo. Estamos dando puntos no solamente para que usted use estos puntos para criticar, sino más bien en lugar de criticar, que usted use estos puntos de detección para que usted pueda apoyar a aquella persona, que usted pueda ayudar a esa persona a salir de ahí. Le hablamos a los adolescentes, le hablamos a los niños, le hablamos a las familias, hablamos a los amigos, a los compañeros de trabajo. Ustedes tienen amigos, personas, compañeros que están pasando por ahí y muy posiblemente están gritando, como decía el pastor, están gritando auxilio, aunque no quieran ser ayudados, están gritando auxilio y nosotros lo estamos pasando por alto. Nosotros estamos, es que él es así. Yo me imagino cuántos dijeron, es que Alcócer es así. Alcócer es tímido, le gusta estar en la esquina, le gusta llamar la atención. Por eso es que le gusta pasar tanto por el cementerio, porque le gusta llamar la atención. Porque incluso yo recuerdo que en una ocasión, en mi caso, yo nunca consumí drogas. Y a mucha gente que me conoce, mucha gente ha dicho, pero es que, ¿cómo es posible? Porque yo tenía las amistades que yo tenía antes eran drogadictos. Consumían todo tipo de drogas. Qué raro, yo no lo conocí. Y yo, no, usted estaba en otro mundo. Y el asunto es que yo sí me relacionaba, o más bien se acercaban a mí las personas que consumían drogas, y en cierto modo se acercaban a mí porque miraban una curiosidad, porque yo era muy aislado. Yo comencé a meterme más, a involucrarme más en lo que es el mundo gótico, en el ocultismo, el satanismo. Me gustaba mucho lo que era la poesía, el dibujo. Entonces habían personas que se me acercaban a mí porque miraban curiosidad eso, porque estaba tal vez dibujando o escuchando metal o lo que sea. Entonces se me acercaban, pero yo no consumía drogas, porque para mí el consumo de drogas nunca fue importante. Y en esto, yo recuerdo que en una ocasión, uno de los drogadictos, del pueblo, en una ocasión me dijo, oiga, ¿y usted qué tipo de drogas consume? Porque yo era blanco, 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 porque a mí como a mí no me gustaba salir de día, sino solamente de noche, entonces llegué a ser demasiado blanco y yo siempre estaba con una cara de depresión y algunos lo asociaron con el uso de drogas.
Y en esto yo puedo sacar las manos, o mejor dicho, poner las manos sobre el fuego y decir, muchas veces hay personas que están pasando momentos depresivos y no consumen drogas, como muchas veces se piensa. Porque yo recuerdo que en muchas ocasiones mi mamá llegó a pensar de que yo consumía drogas. Y no era que yo consumía drogas, es que yo estaba pasando cuadros depresivos. Tremendo. Y incluso las amistades que yo tenía en la calle, algunos llegaron a pensar de que yo consumía drogas y que por eso era mi comportamiento. Pero no, es que yo estaba en un cuadro depresivo. Y en eso, hablando de desestimar o hablando de menospreciar a las personas que están en depresión, muchas veces pasa eso. Que tal vez alguien está pasando, si es un muchacho de, no sé, de la calle, o es alguien que, no sé, que le gusta andar en la calle, simplemente. Y lo vemos tal vez con una actitud rara. Muchas veces llegamos a pensar o a asumir, es uso de drogas, eso es fijo. Fijo, quién sabe qué tipo de droga está usando. Y no nos damos cuenta que tal vez está pasando problemas intrafamiliares o está pasando por un cuadro depresivo que está al borde del suicidio. Pero es tan fácil asociar todo con, drogas, vagancia, falta de trabajo. Y empezamos a desestimar. Y en esto también caemos en el error las iglesias. Las iglesias, a la hora de decir que una persona que está pasando un cuadro depresivo dentro de la iglesia es que no tiene a Dios, es que se le metió un espíritu, es que no tiene fe, es que mejor analícese porque entonces si usted está sintiendo depresión o tristeza profunda, ¿quién sabe qué hizo usted? Que Dios lo abandonó, el Espíritu Santo se le fue Es un pecador. o usted es un pecador, ¿quién sabe en qué pecado cayó? Y es ahí donde entonces volvemos a lo que habíamos dicho al principio, donde se comienza a atacar a las personas pensando de que están pasando cuadros depresivos por causa de demonios, por falta de fe. Y el problema está en que si Urias cae en una depresión, no es ningún demonio que se le está metiendo, es que está pasando un problema. Hay un Y problema. tal vez si yo me acerco a Urias a preguntarle, me voy a dar cuenta que está pasando problemas matrimoniales o está pasando problemas económicos. Pero qué fácil es tirar la piedra y decir, es un demonio que se le metió. Venga, Urias, vamos a orar por usted para que se le vaya ese Venga para demonio. sacar el demonio. Rácata. Y el problema está en que Pues, muchas Eso no lo saqué, bro. El rácata. y es aquí donde entonces se comete el error de desestimar a las personas que están dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, y que tal vez por estar sufriendo problemas económicos, problemas familiares, divorcios o incluso hasta abusos sexuales, porque se da en las iglesias abusos sexuales, se da por parte incluso, tenemos que ser transparentes. Hay personas o hay denominaciones, lamentablemente, donde su líder espiritual no está en integridad con Dios Exacto. y se han cometido violaciones. Y en esto tenemos que tener mucha claridad. Nosotros tenemos que denunciar este tipo de actos porque la Biblia ni siquiera lo respalda y también nosotros como cristianos nunca vamos a apoyar ningún tipo de violencia o violación o abusos a las personas dentro de la congregación. Correcto. Así es. Pero el problema está en que hay personas que están en congregaciones donde están recibiendo ya sea maltrato psicológico, algunos que utilizan la Biblia como un armamento para golpear a todo el mundo, para volarles la cabeza, y en otras ocasiones más extremos, cuando hay casos de violación o abuso sexual dentro del núcleo cristiano. Y entonces las personas comienzan a caer en cuadros depresivos en las iglesias y qué fácil es tirarles el demonio. Qué fácil es decir, eso es un demonio, es un espíritu. Eso es porque falta de sometimiento a Dios. Y si yo me pongo a analizar bien, lo que estoy haciendo es prolongando el efecto que la depresión está teniendo en la persona, porque no estoy solucionando su problema. Si es un problema económico y yo estoy diciendo, es que es un demonio que tiene Urias, y Sí. Urias lo que necesita es sacarle ese demonio. No le estoy ayudando. Y Urias lo que necesita es apoyo económico. Que incluso hasta la misma Biblia a nosotros nos enseña que si vemos a una persona en necesidad, nosotros tenemos que ayudar a las personas en necesidad. Y muchas veces es más fácil eso, es más fácil achacarle todos los demonios para que simplemente nos lavemos las manos. Y es ahí entonces donde todo esto nos tiene que llevar a una solución. Y entonces,
para ir casi entrando en la recta final de este podcast, queremos analizar cuáles son, o mejor dicho, cómo podemos nosotros superar la depresión. Y bueno, hoy hemos hablado acerca de las características que podemos identificar de una persona que está cayendo en cuadros depresivos o una persona que tal vez está dando señales de alerta que nos está indicando que algo está pasando, ya sea a nivel biológico, a nivel genético, ya sea a nivel social, a nivel familiar. Todas estas características nos tienen que llevar a entender que algo está pasando. Y en el próximo podcast estaremos ahondando más directamente en lo que son las soluciones. ¿Cómo podemos nosotros superar la depresión? ¿Cómo podemos nosotros superar la depresión? ¿Será que se puede? ¿Será que realmente se puede superar la depresión? Esto lo estaremos viendo en el próximo podcast con la segunda parte de Cuando la depresión no te deja vivir.